También. Yo estaba por comentar que a mí se me demoró estaba en vestuario y se me demoró el peinador. Así que bueno, viste, los artistas tenemos estas cosas. Claro, no, yo ni me peiné. De hecho, iba a salir con la gorrita. A Che, mí me gusta. ¿se escucha bien? Yo te escucho 10 puntos, Juan. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Saludos a Mateo, saludos a Mica de Rosario, una leprosa igual que vos, Juan. Saludos al Dami de Tarea Fina. Saludos a Jorge Martínez y a toda la gente que se va sumando. Bueno, yo recién me acababa de conectar, estaba queriendo hacer un poquito una introducción de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy. Que, bueno, un poco si querés comentar lo que están haciendo los compañeros de la academia a través de estos eventos en Altagracia, Juan. Claro, nosotros, bueno, yo participo de la Academia de Formación de Cuadros, que es una organización que hace ya 9 años que venimos trabajando con el tema de la formación de cuadros políticos a lo largo y a lo ancho de todo el país, y siempre tenemos dos actividades importantes anuales. Una es en Altagracia, a principio de año, para esta época, y otro a fin de año en Merlo, provincia de Buenos Aires, una provincia de Córdoba, la otra provincia de Buenos Aires, a fin de año, para noviembre. Lo que tratamos es de, primero, fundamentalmente, practicar la cultura del encuentro, que es algo de lo cual tenemos que hablar hoy. No tanto las cuestiones conceptuales, que creo que ya abundan y sobran en todos lados, sino la cuestión práctica, la que vivimos todos los días los que hemos decidido militar o trabajar por la Argentina. Y bueno, este año, como no pudimos hacer Altagracia, el encuentro directamente, se nos ocurrió hacer una serie de conferencias, de encuentros, subiéndolas a YouTube y compartiéndola con los compañeros que están participando de la formación de cuadros, donde, bueno, tienen un tiempo para hacer preguntas. Salió esta charla, porque ayer hicimos una charla con Guillermo Moreno, que explicó su visión sobre la política internacional, sobre la situación internacional, la situación mundial, la situación global, y yo, sabiendo que iba a hablar de eso, lo reforcé complementándolo con reflexionar un poco sobre la problemática de los militantes. Y bueno, creo que se entendió más o menos que el problema nuestro, que es el que más tenemos al alcance de la mano, como para hacer, para activar, para meterle mano, es precisamente la organización de los argentinos, ¿no? Muchos piensan o creen que es algo viejo, y yo creo que es algo revolucionario, y de eso también tenemos que hablar de nuevo, de la cuestión de la revolución. ¿Por dónde pasa hoy la revolución? ¿Cuál es la acción que tenemos que llevar adelante para llevar adelante una revolución inconclusa? Que bueno, que todos los peronistas entendemos que lo que se desarrolló con el general Perón en todas sus etapas fue precisamente una revolución que no terminó, que sigue. A veces uno, cuando dice inconclusa, parece que está diciendo, bueno, no se pudo realizar, terminó. Y no, en realidad es la esperanza de que podemos continuar nosotros llevando la posta esta de trabajar y luchar por la Argentina y por los pueblos del mundo entero. En este mundo que está pasando, para mí, ¿no?, desde una globalización a un universalismo, y que se abre en realidad entra en crisis, y por eso se abre una oportunidad. Bueno, hay que abrir los ojos, tener en cuenta el panorama internacional
nacional, tener en cuenta el panorama nacional, pero sobre todo tener en cuenta el panorama próximo que tenemos nosotros en los lugares donde vivimos. Si no queda solamente en conceptos, en opiniones, y no lo concretamos de alguna manera. Por eso yo las preguntas que hacía era con respecto ya a la calidad de la acción militante. Eso es. Sí, perdón, Juan. Claro, o sea, Sí. no fue un fracaso la revolución peronista y tenemos que definir No. de qué hablamos, de qué revolución hablamos los que somos y nos consideramos peronistas. Eso por un lado. Y después, bueno, la idea que poníamos en la descripción acerca de la participación popular a través de las organizaciones, ¿no? Esto que siempre decimos que es de abajo hacia arriba. Bueno, tiene que haber un gobierno que nos dé participación, pero también está en nosotros, digamos, también buscarla, claro. Habíamos hecho una descripción, Vita Hominis, Milicia Vita Hominis Superterra, ¿no? Estamos en contra de las pajas mentales, y lo digo así, en crudo, y de las poses de redes sociales, porque todos nos comemos por ahí esa curva que nos ponemos a discutir por WhatsApp, por Facebook, y decir, bueno, ¿conoces a tu vecino? ¿No? ¿Quién es tu hermano?, preguntaba Jesús. Un poco eso es lo que queremos desarrollar también, o sea, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida real? Sí, nosotros tenemos un compañero en Mendoza, Darío Pereira, y el gordo es un capo, ¿viste? Y siempre juega con esta palabra, ¿eh? Un crack, Darío. Sí, y siempre juega con esta palabra de que el prójimo es el próximo, ¿no? El que tenemos más cercano, el vecino, el hermano. Y el otro día estaba recordándome una situación que me pasó cuando era más chico, más joven, cuando era adolescente, que estaba en mi casa. Fíjate vos el grado de a veces de falta de comunicación, de incomunicación que tenemos con el entorno más próximo. Veía cómo mataban por televisión a unos terroristas en Grecia, pero posta, me quedó siempre porque fue algo crudo, ¿viste? Algo feo, y me asombró. Y entraba mi viejo de comprar y me decía que el vecino nuestro, que era un tipo grande, hacía 5 días que había fallecido y yo no me había enterado. O sea, me estaba enterando en ese preciso momento que en Grecia, a 20.000 kilómetros de acá, estaban matando unos tipos y hacía 5 días que mi vecino había muerto y yo no sabía, ¿viste? Había fallecido y yo no sabía. Eso es un grado de enajenación, ¿no? Estamos como alienados, y a veces eso se traduce en ciertas discusiones que tenemos cuando nos reunimos con los compañeros de todo el país, o vamos a muchos lugares. Nosotros con la academia hemos recorrido mucho la patria, y cada vez que nos sentamos a conversar, en el tercer tiempo, dirían los rugbyers, después de una charla, después de una conferencia, de lo que fuere, con un tema particular, y nos sentamos a charlar sobre las situaciones que les pasa, todos hablan de cuestiones de las cuales no inciden, lo cual está bien porque hacen al contexto local y demás, ya sea el gobierno municipal, comunal, provincial, nacional, pero nadie te sabe decir a veces, y es un problema, ¿viste? ¿Cuáles son las acciones que están tomando ahí, ¿no? En ese lugar. Se quedan como mudos, sin saber qué decir. Me ha pasado. Y nadie tiene, o sea, a veces no se logra discutir cuáles son las acciones concretas que se pueden llegar a realizar en el territorio. Y no estoy hablando de que no se haga. Yo sé que hay mucha gente y muchos militantes que están... ¿Se escucha de fondo la voz de mi hija que grita?
o no? Sí, pero no acá molesta. Pero no molesta. ¿No molesta? Bueno. Juan, perdón, ahí Sí. le paso a saludar a Yo toda no la quiero gente. hacer un monólogo, acordate, así que participá vos, yo por ahí me cuelgo, trato de hablar mucho a veces. Seamos Dude No, y trato de hablar. Claro. el hablador. No, un poco saludar a la gente que va entrando y también un poco dejar en claro que lo que nosotros, digamos, yo también soy parte de la academia, somos dos miembros de la Academia Nacional de Formación de Cuadros. Esto no es ir a dar un examen para un 7, un 6 o un 10, sino que también uno en su vida tiene que dar testimonio de eso que predica, profesa. Por eso le quiero dejar en claro a todos los usuarios que se van agregando, aparte de saludarlos. Ahí saludo a Warlock, a Luis, Maggie, Russo, un montón de gente que va entrando. No es ni ponernos en esa pose que criticamos, sino que queremos tener una charla entre dos amigos, un café, una birra, un mate de por medio, y que también los que están sintonizando ahora, viendo esta transmisión, pueden en los comentarios dejar evacuar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios mediante... Estudiamos la doctrina peronista, la tratamos de hacer carne, y vamos a hablar desde el peronismo. Algunas cuestiones, porque acá está siempre, a nivel cultural, está este efecto pinza, mientras se estorba un poco ahí va. Por izquierda y por derecha, bueno, bienvenido. No alcanza quizás una hora de internet, pero bueno, al menos queremos abrir. Hola, ¿se escucha? Ahí te escucho. Medio como que se estaba entrecortando. Sí, por ahí. Bueno, sí, charlemos. Yo lo que, como te decía, yo lo que intenté hacer el otro día, que por eso salió la charla, ayer, era un poco interpelarnos con respecto a nuestra función y nuestra misión como militantes, ¿no? Que era esto de la organización popular, que para mí es fundamental. Alejandro Álvarez, que es un poco el mentor nuestro, nos enseñaba que la fuerza más el órgano, que era el tema de la organización, generaba una potencia que cuando se transformaba en actos se expresaba el poder. Por eso yo decía que si la organización no permite la expresión del pueblo, o sea, no es, determinada organización no es un canal de expresión del pueblo, de expresión popular, real, no manipular, sino de expresión libre de un pueblo organizado, se transformaban en agentes que desviaban de alguna manera la expresión popular esa, por lo tanto se transformaban indefectiblemente en antipopular, ¿no? Entonces, estuve pensando si realmente las organizaciones que tenemos, porque todos estamos un poco atravesados por nuestros defectos, ¿viste? Si nosotros a veces permitimos la expresión de los demás o no, o terminamos siendo aquellos que, ¿cómo es? Que somos los que de alguna manera, aguárdame, somos de alguna manera los que terminamos privando al pueblo de expresarse, ¿no? Y terminamos trabajando para el enemigo, inconscientemente, ¿no? Entonces la pregunta o las inquietudes que me hacía era eso, ¿no? Que no bastaba con la conceptualización de cómo organizarnos, porque de hecho hasta creo que el pueblo argentino sabe perfectamente organizarse. En este periodo de conflicto social por esto del coronavirus, estuve viendo que en muchos lugares salió, no sé si vos lo viste, que mucha gente de barrios humildes de nuestra patria se organizaron para lograr comer, ¿no? Sí. Y lo han hecho. Hay los compañeros que estamos ligados, que van a hacer Tarea Fina Radio Rosario, los compañeros del Club Social y Deportivo San Martín, en donde nos encontramos la última vez con vos, junto a Maggie, también
antes con Maite, que se acaba de unir, le acabo de saludar, ellos llevaron adelante también un poco esta acción. Y sorprende, y a mí personalmente me impactó, porque esta cuestión de vos decir, che, se rompió la cuarentena. No, los compañeros con los barbijos, haciendo ollas populares. O sea, la verdad que a mí me llegó al corazón esa imagen de parte de muchas organizaciones. Sí, sí. Y de hecho, por eso te digo que Argentina, cuando realmente entre en una crisis determinada, está como en nuestro ADN, primero el espíritu solidario, porque somos solidarios. Yo he visto gente humilde, hemos trabajado con gente que lo poco que tenía lo ponía al servicio de los demás. Eso, al que no le mueve el piso esas acciones de nuestro más humilde, a mí siempre me emociona la solidaridad del humilde, ¿no? Que es una solidaridad completa, no es mezquina, ¿viste? No dan las obras, dan todo, todo, todo. Y creo que ahí está el pueblo profundo el cual tenemos que ver y cuidar. Aquellos lugares periféricos, aquellos lugares que el Papa decía de descarte, ¿viste? Ahí está como un reservorio de un rasgo distintivo nuestro, que a pesar de haber una mala onda hoy en muchos argentinos que no ven en nosotros nuestras cualidades, ven la cuestión negativa, estamos como negativos, ¿viste? Entonces decimos, Sí. Son todos corruptos, somos todos chantas, somos todo esto. Sí, somos chantas y chanta argentino, pero también somos tipos que hemos sabido dar. Bueno, el general Perón demostró la solidaridad de nuestro pueblo cuando ayudó a España en su hambruna, en su momento, o a Cuba inclusive. Cuando en el año que falleció también los estábamos ayudando, sin nada a cambio, sin pedirle nada a cambio, que es lo que nos pide la Madre Teresa, ¿no? Dar, si no se termina siendo una cuestión de trueque, viste, que yo ahora escucho algún concepto que me suena y me parece atroz, dar porque vuelve. O sea, es una cuestión, claro, de mercado, de trueque. No, uno tiene que dar con todo el corazón en estas cuestiones, sin esperar nada a cambio, porque eso te hace crecer espiritualmente a uno. Hay gente que todavía no lo entiende, lo sabe, pero no lo logra ver porque estamos ideologizados, ¿viste? Estamos... bueno, la idea de hoy, que sería bueno que todos hagan esto, ¿no? Esta conversación, esta charla pública, ni hablar si cuando se levanta la cuarentena la podemos hacer de alguna manera el corazón directamente, entablar un diálogo. Y vos sabés que hay un librito muy bueno que me hizo reflexionar mucho con respecto a esto, y esto es una cuestión práctica, y hace al encuentro y hace a la organización popular, que es volver a entablar un diálogo. Porque estamos acostumbrados a, no sé qué pensaba, a discutir, a debatir. Fíjate que nos han impuesto ahora que los que se postulan tienen que hacer un debate público, ¿no? Y el debate es medio sanguinario, medio morboso, donde hay unos tipos que se ponen ahí enfrente de un televisor, o por WhatsApp, pasa mucho también, y empiezan a defender posturas y no a buscar la verdad. Yo creo que el diálogo se debe basar en la búsqueda de la verdad, y eso se tiene que trabajar. Ahí yo quiero comentar dos cositas. Por un lado, el tema de la cultura del debate, relacionarlo con la discusión. Hay una frase, bueno, que un amigo me enseñó, una idea que un amigo me enseñó, que cuando discutimos, cuando debatimos, es también nosotros para crecer personalmente, no es para ganar la discusión. Estos debates muchas veces tienen esa lógica
de ganar la discusión, aparte en una estructura muy reducida, y encima tener de satélite los programas de televisión, esto de panelistas, todas unas cotorras hablando, que es un bodrio. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, cuando hablamos, a ver, no es que para ser peronista ni militante hay que ser religioso, ¿no? Nosotros sí somos cristianos, católicos. La espiritualidad, sí, la espiritualidad es hacer vivencia de vida. Entonces, por ahí un poco en la descripción lo que poníamos es si tenemos en claro nuestra misión, si verdaderamente en nuestra militancia vemos trascendencia, ¿no? Un poquito esas cosas, porque el espíritu, la espiritualidad está en todas las personas. Eso me parece a mí que es así. Sí, sí, totalmente, totalmente. Venimos, o sea, somos no solamente naturaleza, sino también espíritu, ¿no? Y te digo una cosa, eso es lo que puede trascender. Pero de todas maneras, como decías vos, esto, o sea, el peronismo es una doctrina que el general Perón dice claramente que la leyó en el pueblo argentino, es representativa del pueblo argentino, ¿no? Y en esa cuestión de poder dialogar y buscar la verdad, se debe basar en el acto militante, en eso, en lograr buscar, descubrir la realidad que nos rodea. Y vos decías paja mental, yo le digo, estamos ideologizados, ¿no? Hablamos en función a ciertas estructuras, pero no hay nada más importante, no hay un método hasta ahora que encontré más importante que lograr proponerse ver la realidad tal cual la realidad es. Y eso funciona. Y lo he visto un montón de veces, ¿no? Gente que se pone a discutir con uno y uno con los demás, pero cuando se nos presenta una realidad, ahí todas las palabras que dijimos nos damos cuenta que fueron al pedo total, y eso nos genera una unidad, y eso nos genera empezar a proyectar ideas reales, de soluciones reales, y lo que no podemos esperar es a que esa realidad que a uno lo rodea sea trágica. Nosotros no podemos esperar una tragedia para activar nuestra solidaridad. Tenemos que anticiparnos a esas cuestiones y tenemos que ponernos al servicio de la gente. Yo siempre, cada vez que... Sí. Juan, y vos ves que por ahí esta cultura del régimen, nosotros llamamos régimen, ¿no? Atraviesa bastante lo que es la militancia por hoy. ¿Cómo? Repetilo porque se corta. Vos podés observar que por ahí esta cuestión discursiva propia de la cultura del régimen, contracultural, que yo le llamo, atraviesa bastante la militancia. ¿Es que estamos poniendo el foco en donde no hay que ponerlo? A ver, yo no soy quien para juzgar a nadie y tengo una profunda admiración. Yo no tengo una profunda admiración de todos los militantes. No importa dónde estén y lo que hagan, porque de alguna manera tienen un espíritu de entrega. Hay que reconocer que todos estamos atravesados por esta contracultura. No es que, si no nos ponemos en una postura angelical nosotros, que es muy común, ¿viste? Cuando la gente dice, ay, estos políticos son corruptos, son estos, son aquellos, ¿y vos qué sos? Y no, yo soy un ángel, yo cumplo con la ley, yo soy... Bueno, no podemos ponernos en esa postura porque ahí comienza a estar el espíritu oligárquico, y que Evita decía, el oligarca no es un espíritu, es una forma de pensar, es creerse superior al otro. Estamos, no que uno cumpla porque no está mal una jerarquía donde uno cumpla ciertos roles y se imponga ciertas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la nación cumple un rol y se cargó sobre sus hombros
la responsabilidad terrible de llevar adelante el bienestar de un pueblo, ¿viste? No es un privilegio. Pero fíjate vos que cuando hablamos, yo siempre digo esto, estamos acostumbrados, inclusive con el tema de la verdad, ¿no? Cada vez que tocamos el tema de la verdad, la hemos relativizado. Y esto es importante en entablar un diálogo, porque yo te digo, mira, dialogar fundamentalmente quiere decir buscar la verdad entre dos o más personas, que me parece un concepto a aplicar directamente. Ahora, después, vos tiras esto y automáticamente te dice, no, bueno, pero hay tantas verdades como personas. Y en realidad no, lo que hay es puntos de vista, percepciones distintas por toda la historia individual o personal que tenemos, que hacen a un punto de vista y que complementa o se tendría que complementar con los otros puntos de vista. La realidad es no poseemos la verdad. La discusión cuando uno dice yo tengo mi verdad, ¿viste? En realidad no está tanto abocado a hablar de la verdad, sino de la posesión de esa verdad. Y discutimos esa posesión, lo cual me parece a esta altura del partido ridícula, ¿no? Ahí una compañera puso una verdad y diferentes perspectivas. Precisamente es eso. Hemos colocado a nuestra opinión como si fuera una verdad. Somos tan mezquinos que quisimos poseer la verdad, hablando en general, ¿no? De nuestra civilización. Y confundimos opinión con la realidad, de la cual uno forma parte, pero que no la posee, no la tiene, no la tendría por qué tener tampoco. No es la idea poseerla. Sí, sí. Y ahora, en esto, ¿qué nos une? ¿Qué nos da unidad? Si todos tenemos distintos puntos de vista. Bueno, esa realidad nos da unidad, primero y principal, y segundo, esto de la doctrina, cuando hablamos, ¿no? La doctrina es como un lente que uno utiliza para que todos, a pesar de las diferencias que tenemos y la diversidad de perspectivas que podemos llegar a tener, tenemos precisamente esta cuestión de unificar ciertos criterios para generar una fuerza, ¿me entendés? Y esto se tiene que aplicar en el seno del pueblo argentino, yendo ahí al seno del pueblo argentino y lograr buscar de alguna manera la unidad y por lo tanto la conformación de comunidad, que ese es otro tema importante, el tema de el método de cómo lograr una comunidad. Una comunidad debe ser indefectiblemente una comunidad de amigos, si no, no es. Y nunca debe basarse en objetivos efímeros. Para mí, no sé vos qué pensás, pero para mí una comunidad tiene que basarse en la felicidad de sus integrantes, ¿no? Y eso es una misión eterna. Ahí yo te interrumpo un cachito con dos cuestiones. Sí. Hoy hablamos con Gonzalo, quien es el hacedor de todo este proyecto, y él decía, me tiró una frase que es muy linda, que sería como lema nuestro, que es amigos que tienen en común el amor por la patria, siendo que la patria es el otro, que no es una frase para nada chabacana. No, es muy profunda. Por otro lado, referencio a la gente, que con vos hablamos por Tarea Fina Radio, hablamos acerca de, bajamos lo que es la entrevista que le hicieron a Perón Pino Solana de España, que es actualización política y doctrinaria para la toma de poder. Entonces con vos hablábamos de eso. Y en general, en un momento dice esto, no hay que estar mirando tanto al costado, sino que identificar al enemigo y saber avanzar en manada. Nosotros en la descripción de esta charla que estamos teniendo con vos, hay una pregunta que es clave. Digamos, ¿hay organizaciones que no abonan al campo
campo nacional, al movimiento nacional. Entonces a mí un poco me gustaría también hablar de esto. Por eso yo te preguntaba de cuáles vos creés que son las cosas que atraviesan, que no cooperan para nada. Bueno, a ver, las organizaciones que están en la Argentina tienen una finalidad. El tema esto, si abonan al campo popular o no, creo que está en nosotros lograr identificarlo, si nosotros participamos en alguna, y tiene que ver para mí con el espíritu de trascendencia y la conciencia que lo lleva a trabajar por la patria, trabajar por el otro. El otro no es algunos, son todos los argentinos. Y eso también parte por nosotros de hacernos cargo de todos. A mí me enferma cuando me dicen, tú presidente, tú, te lo doy como ejemplo que yo veo esos rasgos en la gente. Las organizaciones que hoy es la Argentina, para mí las más puras que puede haber son las organizaciones de base popular. Pero no las organizaciones de base, que hay muchas, donde hay un capanga. ¿Estamos? Porque acá, y yo lo he visto muchas veces, hay organizaciones donde hay 2 o 3 que deciden y tratan de ver cómo el resto los sigue. Y el general Perón nos enseñó a que el que quiere ir debe ponerse primero al servicio de los demás. Y esto posta que es así, posta que es así. O sea, yo no es que creo, sé que es así, estoy recontra seguro. El conductor es el primer servidor. De hecho, hay una frase que dice, hay un diálogo que ahora está contento, que la gente lo siga, que lo ha elegido de nuevo. Sí, está bien, pero yo lo elegí primero. Yo lo elegí primero al pueblo. Yo trabajé primero para el pueblo. Yo me puse a su servicio y trabajé y me sacrifiqué. Entonces yo creo que una organización abona al campo popular en tanto esté empapado de la problemática de nuestro pueblo en general y no que sea un conglomerado de tipos que buscan intereses personales. Perdón, Juan, y que lo sí. Esté empapado porque ahí se cortó un cachito. Que estén empapados del problema de nuestro pueblo, de la problemática general de nuestro pueblo. De eso tienen que estar empapados los tipos que intentan organizar porciones de pueblo. Pues en la práctica real, nosotros estamos trabajando para organizar porciones de pueblo. La acción militante es eso, es trabajar para organizar porciones de pueblo y así abonar al movimiento nacional. ¿Cuándo se canaliza todo eso? Una encarnadura sintética, decía el general Perón, de todos los problemas, de todos los anhelos, de todo lo que somos como argentinos, y se logran hacer cuando todo el dispositivo de organizaciones hay un tipo que las puede conducir. Y yo siempre digo que en la Argentina tenemos todo, tenemos doctrina, tenemos un pueblo históricamente rico, tenemos un pueblo que sabe bastante lo que quiere, aunque no parezca y aunque lo quieran desviar, y el conductor va a salir en el momento en que esa doctrina y ese espíritu, y uno diga, bueno, este es el tipo que... Y no pasa por las urnas, no pasa por el voto popular. Yo te recuerdo que el general Perón estuvo 18 años exiliado y conduciendo el movimiento nacional. A 15.000 kilómetros de distancia. Mirá si no es posible. Es mentira que no es posible. Perdón, es posible, ¿no? Sí. No había WhatsApp, no había Zoom, no estaban no había nada de eso. Y te digo una cosa, a mí siempre me gusta contar este análisis del 17 de octubre, cuando a Perón lo meten en cana
no había conducción y Perón no tenía poder. Si algo carecía en ese momento cuando estaba en la isla Martín García, era cero poder, no tenía poder. Había un pueblo que había tomado conciencia, había purificado su corazón, ¿no? Estaba dispuesto a acciones justas, no para el general Perón, para él, para el, y vio en Perón la posibilidad y lo liberó. Lo que había logrado hacerse Perón es de autoridad, ¿no? Entonces, cuando yo te digo del tema de los capangas, y esto es importante en política, nosotros no podemos ser autoritarios. ¿Estamos? La autoridad se basa no en mandar, viste que Perón dice en persuadir, ¿no? Pero digo, no se basa en mandar, tener autoridad. Se basa en ser coherente entre lo que decimos y hacemos. Los tipos que son coherentes entre lo que dicen y hacen terminan generando en ellos una autoridad. Y aparte sí. Decime. Ahí yo observo algo que sabemos hablar con vos de esto de los capangas, en lo que están atravesados, es en esto que aparte criticábamos y que Julio Boutet en la primera temporada de Tarea Fina TV lo dijo, ¿no? Es que antes los verdaderos militantes, decía Julio, para los que no conocen, un hombre de arriba de 60 años, estábamos en los barrios organizando la comunidad. Los tontos, los inútiles, iban al Estado. Entonces, muchos capangas, me parece a mí, que como tienen ese recurso del Estado, ese autoritarismo un poco tiene como raíz eso. Tengo los recursos, conduzco. No, o sea, tenés los recursos, pero ¿conoces al vecino? Te digo que hay capangas que no tienen recursos, que venden la organización muy bien y que aspiran que esa organización que formó sea trampolín de él para dar a un lugar en el Estado. Yo cada vez estoy más convencido de que de aplicar esto de la estrategia de aproximación indirecta. Hay un librito de Liederhart que era un general capo en estrategia militar y hablaba de la aproximación indirecta. Decía que toda aproximación directa genera desorden, caos, muerte. Él hablaba en términos de la guerra, ¿no? Y si bien había un vencedor, o sea, habían perdido todos, ¿no? Sobre todo en el tema de la guerra, que es algo jodido, porque hay una muerte real del compañero que tenés al lado. Y él hablaba de la buena estrategia de aproximarse de forma indirecta. Nosotros desde la academia practicamos eso. Nosotros consideramos que llegar al Estado por las elecciones en cuanto el sistema político te propone hoy es un atajo. Para nosotros llegar al Estado correctamente es con la organización popular. Y esta es una discusión que se da en la militancia, porque hay militantes que siguen creyendo, porque lo que yo digo es revolucionario. ¿Estamos? Ahora, la idea de tener el Estado para generar el cambio es la idea más vieja que hay, porque es tan vieja como el Estado liberal que hoy nos imperan, que es más viejo que el peronismo en términos cronológicos. Eso no lo podemos negar. Lo nuestro es revolucionario. Lo nuestro es lo que hoy avecina. La hora de los pueblos, Perón la escribía con respecto a estos tiempos porque tenía... Y yo escucho a algunos gentes a nivel mundial, como por ejemplo el Papa, que estamos en la semana del Laudato Si, y me puse a releer el Laudato Si, y tiene una clara relación entre, obviamente, ¿no? Pero en lo que nosotros decimos y pensamos con respecto a la situación general en esta guerra integral, porque esta es una guerra integral. Ahora, ¿dónde pasa la madre de la guerra, de las batallas, no? Yo creo que es hoy en día más que nada cultural, por lo menos acá en Argentina. Nosotros, gracias a Dios, toco madera, no tenemos una guerra bélica,
tenemos una guerra mucho más peligrosa, eso sí, más sutil, que es el dominio cultural. Y entre ellos está bien clarito el despliegue de la conciencia partido. Y nosotros, nuestro trabajo desde la academia es despertar esa conciencia de la conciencia movimentista, del movimiento nacional. Ahora, para que no caiga en una entelequia, en una cuestión abstracta, y quede en un concepto no realizado, es la conformación de comunidades que no pueden ser efímeras. Yo veo mucha gente que tiene mucha capacidad de organizarse, mucho espíritu de participación, de solidaridad, pero se enganchan en las efímeras. Por ejemplo, la partidaria, la electoral. He visto un montón de compañeros, sí. Ahí Mateo casualmente comenta esto que estamos hablando, ¿no? Como decía Perón, el peronismo no es un partido, sino un movimiento que no responde a intereses sectarios ni partidarios. Y de paso saludo a los compañeros de la Valdrich, que agradezco el tremendo trabajo virtual cargando textos y demás que hacen. Me valgo mucho de esa página. Bueno, a ver qué estoy leyendo, porque si hacemos... Lo que te acabo de decir. Sí, está bien, está perfecto. Bueno, es el despliegue de esa conciencia la que hay que despertar. Y eso no lo podemos buscar desde el Estado. De hecho, creo que el Estado cada vez se nota más su incapacidad, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar, el otro día en la charla, lo que decía era que la comunidad debe ser una unidad armónica y creadora de cultura. Eso es fantástico, ¿no? Se lo robé a un tipo, a Vicente Sierra, que es un historiador argentino un poco desconocido, de los catalogados como revisionista. Que tiene 20 tomos que son... Sí, es extraordinario. De hecho es mi historiador de cabecera, no quiero tener otro, pero... Bueno, perdón, por Lisandro cierra para dar movimiento nacional, digamos. O sea. Claro, sí, hay un librote extraordinario que se llama Historia de las Ideas Políticas en Argentina, y hace muy bien, ¿no? Muy bien de la lucha actual y de cómo la historia debe responder a las necesidades del tiempo. Por lo tanto, dice, la historia hay que revisarla siempre. Y revisar la historia, para nosotros la historia reciente, que es el peronismo de aquel movimiento nacional del 45, nos enseñó y nos ha guiado, y no hay hasta ahora algo superador. No hay una doctrina que haya superado esta doctrina que plasmó el general Perón, que supo interpretar, que aparte nos lo regaló y que tenemos la suerte de tenerla completa, ¿no? Pero a esto hay que encarnarlo. Yo le digo, compañero, a veces, cuando vayamos a dar la charla, tratemos de no citar tanto. Hagámoslo carne, y digámoslo como si fuera nuestro, porque realmente lo sentimos nuestro. Creemos en eso, tenemos fe en eso. Y cuando uno va a los barrios, y no voy a ningún barrio, yo trato de trabajar en el barrio donde yo vivo. Pero uno cuando va al encuentro de la gente, eso quiere decir, cuando va y empieza a entablar este diálogo, donde no guardia defendiendo posturas, y eso lo hace un conductor, el conductor que es consciente de que no se puede discutir más y se tiene que dialogar, logra sacar, te puedo asegurar, reflexiones de la gente muy buenas y soluciones de los problemas muy buenos a esas comunidades. Inclusive hasta, te digo una cosa, hablando de nuevo de ciertas organizaciones que prohíben la expresión del pueblo. Y esto hace a la autodeterminación de las comunidades.
¿Estamos? ¿Cuándo ves que una comunidad es autosuficiente, se autodetermina, se autopercibe y actúa en función a eso? Cuando no va a pedirle al Estado, sino que tomas el problema por en su mano y lo trata de resolver. Más allá de que después necesite de la ayuda monetaria o lo que fuera. Ahora, los dirigentes políticos que organizan a la gente simplemente para ir a exigirle al Estado haga, eso es una forma de prohibir la expresión popular. Esa es una forma de desviar la conformación de una comunidad, de no amalgamarla, de no trabajar para amalgamarla. Nosotros, Perdón, Juan, ahí sí. porque, digamos, voy a referenciar, después cuando subamos de vuelta este video, vamos a poner el link en donde vos, digamos, antes algo parecido. A ver, no es que nosotros estamos en contra de los partidos, menos del PJ, o sea, lamentablemente, o sea, son las reglas, lo necesitas. En esa línea, Gonzalo pregunta algo, ¿qué rol juega el PJ en la aproximación directa? El último tiempo se habló mucho de eso. ¿Cómo lo observás vos? Del rol del PJ. Claro, calculo que querrá decir, en todo caso, Gonza puede entender un poco la pregunta, cómo se trabaja del PJ, las distintas militancias y demás. Porque la verdad que acá a ver, yo no quiero hablar del Partido Justicialista directamente. Fijémonos la historia. El radicalismo empezó como un movimiento. Principio del siglo XIX fue el movimiento popular su conductor fue Hipólito Yrigoyen. ¿Estamos? ¿En qué terminó hoy? ¿No? Entonces, el problema no es el Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista es una organización más dentro de esta Argentina que integramos todos. Mientras que el Partido Justicialista no se encierre en las paredes del partido y siga saliendo al encuentro del pueblo argentino y tenga como misión formar dirigentes y también formar dirigentes en la organización de base, yo creo que tiene larga vida y está bien. Ahora, si termina siendo un partidito más de todos los que hay, que cada vez que hay elecciones salen a repartir panfletos como reparten Coca-Cola las promotoras de Coca-Cola, ¿viste? Muchachos, sí. si la acción militante de un militante es repartir papelitos, discúlpenme, capaz que a muchos le cae mal. Somos libres, pero, somos libres. Bueno, no quiero generar rispideces, pero no, muchachos. Acá estamos hablando, y hay mujeres valiosas y hombres valiosos, estamos hablando de organizar un pueblo, estamos hablando de llevar adelante una revolución que cambie todas las estructuras tal cual la conocemos, que son estructuras que nos han impuesto, que nazca el nuevo Estado argentino del seno del pueblo argentino. Es algo muy importante. Ahora, lo que no podemos nunca es terminar haciendo marketing político. ¿Desde cuándo eso determina la política argentina? Sí. Macri ganó gana porque tenía muy buena guita y hacen campaña donde tenías el tipo que lo asesoraba, el tipo ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, el boludo que sabía sociología y sabe leer
y el tipo no buscó el bien, estaba en esta lógica de mercado, que era lo que el cliente necesitaba para poder vendérselo, y nos vendió a Macri. Se te cortó. ¿Cómo? Cuando hablaba de Durán Barba, que es el asesor de Macri, que igualmente te digo, para mí fueron muy inteligentes porque le supieron meter una idea, una palabra a la gente que nuestro último gobierno popular no la tuvo tan en cuenta, que es la cuestión de la religiosidad, la espiritualidad, llamémosle como queramos. Entonces Macri te hablaba de felicidad, vos podés. No es poca cosa para mí eso. Sí, pero era... Sí, no, pero era discursivo. Acá estamos hablando de cuestiones reales. Acá el discurso tiene avalado por la realidad. No podemos, desde mi punto de vista, no sé, capaz que mi percepción es errónea, pero es lo que te decía antes. ¿Qué nos diferencia otro? Vos, Víctor Militá, ¿qué te diferencia de el mundillo electoraloso, vamos a decir así? ¿Cómo puede ser que para las elecciones te encuentres con toda la gente, la ves movilizada, pasan las elecciones y tenés un silencio de radio de todos lados? No quiero decir que sean todos, ¿eh? Hay compañeros, por ejemplo acá tenemos cadete de moto de cadete que están luchando para tener el sindicato, porque hasta ahora son una cooperativa. Macri le frenó todo el proceso para que sean sindicato. Y locos, son tipos que están ayudando en los barrios, que están tratando de tomar conciencia sobre esto, de cómo hacer que la gente no mendigue más. ¿Cómo es? Es indigno esto que alguien... Yo la otra vez veía a los medios de comunicación, que son bastante hijos de puta en general, que iban y le metían la cámara y la gente con mucha vergüenza se tapaba, ¿no? Porque es indigno. Entonces, ¿cómo logramos para que ese tipo que hoy está pidiendo, y que es verdad, vamos a darle de comer porque es una necesidad urgente, pero cuando hace el salto sustancial y se pone al frente de su vida y deja de que los demás le den dádiva? Bueno, esto ocurre también en la Argentina. ¿Cuándo vamos a lograr que el pueblo argentino se ponga al frente? Si democracia es esto, de ir a votar cada 4 años, poner un papelito en la urna, de sacrificio, bueno, me cago en el acto de sacrificio, no me gusta para nada. ¿Viste? Acá nosotros tenemos que pelear por participar de la decisión. ¿Cómo puede ser que Macri, digo Macri porque es el último tipo que tuvimos en el gobierno, se le cantó por sus razones, ¿no? Pedirle un empréstito más al Fondo Monetario Internacional, y el pueblo estaba sujeto de pies y manos porque lo votamos? Porque es verdad que el pueblo lo votó, a Macri lo votó la mayoría. ¿Y cómo puede ser que el día de mañana al tipo se le hubiera ocurrido salir a matar gente, y porque lo votamos nos tenemos que bancar semejante cuestión? Lo pongo en un extremo para que nos demos cuenta de lo que estamos discutiendo. Entonces, yo creo que tenemos que lograr eso, tenemos que pasar al frente, tenemos algo muy importante. Yo veo que alguien que pregunta algo, dice algo. Perdón, hay Gonzalo, un Gambandé Nicolás. No, te leo. Gonzalo pregunta: los sindicatos y su militancia, ¿qué rol pueden tener en el futuro para organizar e influir en la política real? Bueno, los movimientos nuestros siempre fueron de trabajadores, ¿me entendés?
pero en todos los sindicatos estaban. Entonces, servir sirve mucho. Los gremios, hay que reflotar los gremios, ¿no? Que es lo que le da identidad a los trabajadores, ¿no? Y que los organiza. Tienen, o sea, el tema es la purga que hay que hacer de los malos hábitos, pero eso siempre lo hace el pueblo, por eso te digo, el pueblo hay que organizarlo como sea, hay que ponerle, nosotros siempre decimos hay que poner un muro infranqueable al desorden. Cualquier organización está bien. Ahora, ¿cómo logramos a que esa organización participe del movimiento nacional? ¿No? Logramos que la organización sea la que le marque el paso al que conduce, que le marque la cancha al que conduce. Entonces, el problema no es la organización en sí, claro, somos nosotros, hay que trabajar sobre las personas. Terminamos siempre en lo mismo, ¿no? Hay que ponernos a trabajar sobre nuestro espíritu, nuestro propio espíritu. Y si es en comunidad, para mí es mejor. Bueno, pero puntualmente ahí, por lo tanto, te pregunto. Puntualmente, sí. Vos por ahí, ¿qué pensás? ¿Cuál es el motivo que genera eso? O sea, porque para mí nos falta bastante acción de juntarnos, de discutir, decir, loco, este no va por el camino que todos queremos, vamos a marcar la cancha. Al menos yo en el ambiente que digo, no veo mucha reacción. No veo mucha reacción. No, porque para mí tenemos una idea errónea de la organización. Tenemos una idea errónea. Cuando nosotros decimos que el movimiento se gesta de abajo hacia arriba, no es solamente desde el punto de vista organizativo, es desde el punto de vista de la decisión. ¿Estamos? El sistema democrático que tenemos nos ha creado una conciencia media cómoda y responde a la contracultura y nos ha sacado de juego desde nuestra conciencia. ¿Estamos? Tenemos la comodidad de delegar cuestiones que tenemos que hacernos cargo. Esto es como si vos cobrás a fin de mes y yo voy y te digo, bueno, dame la plata que yo te la administro. Y vos decís, sí, toma. Y me das la plata de tu sueldo, de tu sacrificio, de tu trabajo mensual, y yo la empiezo a despilfarrar. ¿Estamos? ¿Vos qué hacés? Me pegó un palo en la cabeza. Bueno, acá en la Argentina pasa eso. Pasa que como le delegamos ciertas responsabilidades a los dirigentes, y a veces los dirigentes no cumplen, nos quedamos cruzados viendo cómo eso se va perdiendo y no reaccionamos. Para eso hay que estar adoctrinados y querer participar. Yo creo que si no hay deseo de participar, si no está esto que decía Alejandro Álvarez de la voluntad de... Sí, dale.